Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de esta serie, Cristo, el Divino Portador del Pecado, que tiene como título La verdad tal como es en Jesús. Pero, dadas las circunstancias, antes de entrar en nuestro tema, me gustaría reflexionar un poco sobre eh, nuestra realidad, ¿verdad? Porque estoy muy sorprendido y creo que cometemos un error, casi como siempre, ¿verdad? De dejarnos guiar por el enemigo y poner nuestro enfoque, nuestra atención ahí donde no debe de ser. Se han llenado las redes sociales de mensajes. Oremos por Ucrania. He visto la iglesia oficial colocando cuántas iglesias hay y cuántos miembros hay de estas iglesias, tanto en Rusia como en Ucrania, y que oremos por ellos. Ahora, yo creo que tenemos un enfoque equivocado, pero en términos generales, no solamente en esta ocasión. Es muy curioso que hasta anteayer el bombardeo mediático con respecto a la enfermedad que estaba sobre nosotros y que está sobre nosotros desde hace 2 años, nos ha machacado una y otra vez, ¿verdad? Y de repente todo esto ha desaparecido. Y supongo que deberíamos de preguntarnos por qué. ¿Por qué de repente tenemos otro enfoque? ¿Quién está interesado que dejemos de mirar en un lado para ahora mirar en otro lado como si lo que hasta ayer pasaba es irrelevante? Creo que tenemos el enfoque errado. La iglesia oficial cree que el hecho de que hay iglesias y miembros de iglesias, es decir, la iglesia militante, es también la iglesia triunfante. Y si no es así, porque no es así, deberíamos de preguntarnos cuáles son las claves de por qué esta iglesia militante no es también la iglesia triunfante. Y creo que este es el auténtico enfoque que deberíamos de tener en todo el tiempo y en todo momento. Porque el enemigo está jugando con nosotros en realidad. Hasta anteayer, debido a todo lo que está pasando los últimos 2 años, estoy tratando de hablar en claves y espero que podáis entender para que este vídeo no desaparezca de la red, ¿verdad? Como estaban saliendo distintas demandas internacionales, teniendo en cuenta lo que está pasando, la verdad, no la que se bombardea mediáticamente, ¿verdad? Y como cada vez más la gente preparada, científicos, salían para declarar y demostrar el gran engaño, ¿verdad? Pues el enemigo decidió cambiar de enfoque, ¿verdad? Y nos dio un otro horizonte. Me pregunto, ¿los verdaderos hijos de Dios están en el sendero correcto? ¿Entienden los tiempos y los acontecimientos y preparan el camino para la segunda venida de Cristo? ¿O están tambaleados de un extremo al otro según el enemigo quiere, cambiando de enfoque cada 2 por 3, perdiendo el horizonte, pidiendo a la feligresía, ¿verdad?, que oren por Ucrania, como si cosas así no acontecen en otras partes del mundo todos los días? Me pregunto por qué debería Dios de actuar hoy diferente frente a ayer,
cuál es la perspectiva real que Dios tiene, ¿verdad?, con este asunto. Y si nosotros coincidimos con la perspectiva y la expectativa que Dios tiene. Si tenemos este mismo enfoque, ¿verdad? Porque yo creo que, como lo he dicho ya varias veces, tenemos un horizonte equivocado. Nuestra perspectiva no es la que Dios espera de nosotros. Para esto he rescatado un texto, que es un texto de nuestra propia reflexión, pero querría empezar por aquí, porque creo que este tiene que ser nuestro enfoque siempre, queridos, siempre, y no estar tambaleados de un lado para otro según lo que está pasando, ¿verdad? Porque de repente parece ser que los cristianos han despertado hoy o ayer y que tienen una razón nueva para orar, como si no tenemos que orar unos por otros en todo momento. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, el amor sirve, no piensa en uno mismo, ¿verdad? Y la reflexión de hoy tratará de poner las cosas en su sitio correcto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿en algún momento dejamos de orar por nuestros hermanos, la humanidad? Este es nuestro deber, la gran comisión, ¿verdad? Y no solo algunos y en distintos momentos, sino que siempre hemos de orar unos por otros, con un enfoque y un horizonte real, ¿verdad? Y no que nos diga el enemigo en qué momento mirar en no sé qué dirección y mañana cuando sale la luz, a la luz, ¿verdad? Nos cambia de horizonte. Y nosotros dejamos de mirar de lo que miramos hasta ayer y ahora miramos en otro lado. ¿Quién está interesado para que nosotros estemos mirando donde Él quiere? Y por eso digo, es nuestro horizonte, el horizonte, la perspectiva, la expectativa que Dios tiene de verdad con su pueblo. Dice, no hay tiempo para ser indiferentes, descuidados ni amantes del placer. Me pregunto, ¿por qué debemos de orar por Ucrania, por ejemplo? ¿Para que pase qué? Que haya paz, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Porque queremos permanecer aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa real? ¿Estamos esperando que Cristo venga? ¿Estamos comprendiendo los acontecimientos que han de ocurrir antes de la venida de Cristo? ¿Se está preparando el pueblo de Dios para esta venida? ¿Es nuestro horizonte correcto como para esta expectativa que tiene Dios? ¿Para que la historia de este mundo se termine de una vez ya? ¿O nos dejamos guiados hoy por una cosa, mañana por la otra, y que nos diga el enemigo en qué dirección mirar en cada momento? Yo creo que debemos de despertar de una vez, queridos. De una vez tenemos que despertar. Empezar a mirar donde deberíamos de haber mirado siempre. Nunca jamás perder esta perspectiva de horizonte. No hay tiempo para ser indiferentes, descuidados ni amantes de placer. ¿Nos gusta este mundo? ¿Queremos permanecer en este mundo aún? Si no nos gusta, deberíamos de orar, Padre, hágase tu voluntad. Esta tiene que ser nuestra oración constantemente, hágase tu voluntad. ¿Cómo sabemos nosotros que orar por Ucrania es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Debemos de hacernos preguntas fundamentales con profundidad que viene del Evangelio, queridos. Sabemos que los eventos finales van a ser así. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Señor, cuida a tu pueblo, que lo está haciendo siempre, y hágase tu voluntad. Termina la historia de este mundo. Levanta a este hombre, los 144,000, que han de llevar al chivo expiatorio al enemigo al desierto de una vez, porque sigue estando en medio del pueblo de Dios.
Este tiene que ser nuestro enfoque. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, mis queridos hermanos. No hay tiempo para ser indiferentes, descuidados ni amantes de placer. Cristo viene con poder y grande gloria. ¿Es este nuestro enfoque? ¿Es esta nuestra preparación? ¿Entendemos nosotros lo que ha de acontecer antes de la venida de Cristo? Dice, ¿estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Os está enseñando en todo momento el enemigo dónde tienes que mirar? ¿Para qué tienes que orar? ¿Verdad? Recortando nuestro horizonte a qué es lo que pasa hoy, qué es lo que pasa mañana. No aprendimos nada de toda nuestra historia. Todavía está jugando con nosotros, cambiando el horizonte en cada momento según le da la gana. ¿Estamos listos? ¿Os estáis desprendiendo de este mundo, de vuestros pecados? ¿Tenemos clara esta obra, esta expectativa, lo que Dios espera del pueblo de Dios? ¿Estáis siendo santificados por la verdad y no de estar manejados todos los santos días por el enemigo, cambiando de horizonte según le da la gana? ¿Estáis siendo santificados por la verdad en respuesta a la oración de Cristo? Y Cristo está colocando el enfoque donde ha de estar, queridos, porque por esto estamos todavía en esta tierra. Por esto estamos en esta tierra, porque no entendimos lo que Dios espera de nosotros. Él oró acerca de sus discípulos de todos los tiempos. Santifícalos en tu verdad. ¿Entiende el pueblo de Dios los tiempos y los acontecimientos? La verdad, tal como está escrita, dice, tu palabra es verdad. ¿Por qué la iglesia militante no es la iglesia triunfante? ¿Por qué? Porque cree tener la verdad y están guiados por el engaño, por el gran engañador. No están santificados en la verdad, porque si hubiesen estado santificados en la verdad, Cristo hubiese venido ya. Pero no viene porque no tiene un pueblo aún. Aún no lo tiene. El pueblo cree tener la verdad. Y no aprendimos nada de la historia de los judíos. Nada. Creemos tener la verdad, pero estamos en el engaño. Por esto Cristo no viene, no por otra razón. Si realmente hubiésemos estado santificados en la verdad, deberíamos de saber esta realidad. ¿Por qué no ha venido Cristo? Aún. Pero desgraciadamente, Cristo, Dios, no tiene aún un pueblo. Aún lo está preparando. A este hombre que ha de agarrar con fuerza al macho cabrío y sacarlo fuera del campamento, ¿verdad? A los 144,000. ¿Quién los prepara? Dios. ¿Y quién es la iglesia? ¿Qué es lo que pide la iglesia que haga la feligresía? Espero que podamos entender cuál es el enfoque directo, mis queridos hermanos. Yo sé que no es fácil tragar con esta realidad. No es fácil tragar con esta realidad. Pero no lo es precisamente porque no estamos santificados en la verdad. Porque el enemigo está jugando con nosotros. Y nosotros creemos saber la verdad y no sabemos que estamos en el engaño. Desgraciadamente. Y lo estoy hablando de principio. Ya sé que se está preparando un remanente final en estos momentos. Son pocos, muy poquitos. Estoy tremendamente sorprendido de esta profunda realidad. Muy poquitos. Os lo digo de verdad. Estoy mirando lo que está pasando en muchas partes. Veo tanta incredulidad que me está espantando. Me está espantando. Esta es la profunda realidad. ¿Verdad? Bien, entremos en nuestra reflexión, aunque este texto está rescatado de nuestra reflexión, llegaremos a él enseguida también.
Entremos en nuestra reflexión. La verdad tal como es en Jesús. Y es tan importante comprender esta realidad, mis queridos hermanos. Tan importante para que no estemos tambaleados de un extremo al otro constantemente por el enemigo, ¿verdad? Al dar a su Hijo unigénito para que muriera por los pecadores, Dios ha manifestado al hombre caído un amor que no tiene paralelo. No tiene paralelo. No hay un otro ejemplo, un otro acontecimiento semejante. No existe, ¿verdad? Tenemos plena fe en el texto que dice, Dios es amor. Y sin embargo, muchos han pervertido vergonzosamente esta palabra y han caído en peligrosos errores por una falsa interpretación de su significado. Y esta verdad tal como es en Jesús necesitamos entender, mis queridos hermanos, porque el enemigo nos ha engañado, creyendo tener la verdad. Por eso el pueblo de Dios hoy está guiado con mensajes tramposos, engañadores. Y no se pregunta de dónde vienen estos mensajes contrarios al Evangelio. No se pregunta. Se traga todo lo que viene de lo oficial, de lo establecido. Y han caído en peligrosos errores por una falsa interpretación de su significado. La santa ley de Dios es la única norma por la cual podemos estimar el afecto divino. Si no aceptamos la ley de Dios como nuestra norma, establecernos una norma propia, Dios nos ha dado preciosas promesas de su amor. Pero no hemos de atribuir a Jehová una ternura que lo induzca a pasar por alto la culpabilidad y a cerrar los ojos ante la iniquidad. Queridos, esta fue la trampa en Edén, hablándonos de un Dios de amor que pasa por alto la transgresión. Y el pueblo remanente de hoy tiene como doctrina de cabecera, Dios te ama, pecamos hasta que Cristo viene. ¿No es este el engaño como empezamos? Y vamos a permanecer en este engaño al final también. ¿Para qué tanta historia? ¿Qué aprendimos? ¿Os dais cuenta que no aprendimos nada? ¿Verdad? Pecamos hasta que Cristo viene. Dios pasará por alto la transgresión. ¿De quién es este mensaje? ¿Tiene el pueblo de Dios tal como cree la verdad? ¿La tiene? Y si no la tiene, ¿habrá más cosas que estamos engañados? ¿Habrá? Pues claro que las habrá. Por esto este mensaje de este ministerio es tan tremendamente incomprendido, a pesar de que tratamos lo escrito está constantemente. La única acusación ahora lo que queda es tus interpretaciones. Claro, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y entonces, si el pueblo no entiende esta verdad, ¿en qué están santificados? ¿En la verdad de quién? ¿De dónde resulta esta verdad si no coincide con lo escrito está? Buenas preguntas, a las cuales mejor nos sentaríamos, reflexionaríamos con profundidad para poder entender de dónde viene este mensaje tan sutil y tan mortal en el pueblo de Dios, la iglesia militante. El Creador ama a sus criaturas, pero el que ama al pecado más que a la justicia, al error más que a la verdad, perpetúa la transgresión que trajo calamidades a nuestro mundo y no puede ser visto favorablemente por el Dios de la verdad. Vuelvo a preguntar, ¿qué cree el remanente de Dios? Que no hay otra salida, tenemos que pecar hasta que Cristo viene, porque es que no hay otra forma. Y entonces pregunto yo, ¿estamos santificados en toda la verdad? ¿Entendemos bien el Evangelio? ¿O hay alguien que nos ha colocado horizontes falsos con un propósito? El mismo del Edén. El mismo. Y el pueblo de Dios cree saber la verdad y no se da cuenta que está
sabiendo un engaño, experimentando un engaño. El camino de la verdad y la justicia implica una cruz. ¿Cuál es esta cruz? ¿Cuál es esta cruz para nosotros? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por esta cruz tenemos que pasar y conocer al verdadero Cristo, el que ha abierto una brecha para que todo aquel que quiera se santifica en la verdad pueda salir del engaño, del dominio del enemigo. Pueda salir. Porque desgraciadamente la mayoría todavía sigue con el engaño bajo el dominio del enemigo. Aún no han salido por la brecha hecha por Cristo mismo. Muchos interpretan mal los requerimientos de Dios y los hacen significar cualquier cosa que no perturbe su conciencia o sea un inconveniente para sus relaciones comerciales. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Cómo ganamos el dinero, el pan de todos los días? ¿Utilizamos la mentira, el engaño, trampas? ¿Estamos haciendo esto? ¿Y estamos ganando todos los días en justicia el pan? Pues Dios dice que esto no vale. No es compatible ser cristiano y utilizar las armas del enemigo. Esto no vale. Y por esto deberíamos de entender de por qué nos dijo salid de las ciudades. Salid de las ciudades. Hagan lo que Adán. Vivan honestamente. Que no es fácil, claro. Por eso no nos gusta. El camino de la verdad y la justicia implica una cruz. Morir y permitirle a Cristo que viva. Y esto no es fácil. Por esto la gran mayoría vive un engaño, porque no experimenta esta profunda realidad, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es el único medio de santificación. El único, la verdad. La pregunta es, ¿conocemos la verdad? Ayer hablaba con un maestro de Israel y le pregunté, oye, en la visión esta de tren rápido, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el elemento común que une a todos los que están en el tren para que en toda esta diversidad de doctrina, ayer paso de una cosa a la otra, pero están ligadas, ¿verdad? Me llama un amigo desde hace muchísimos años y me dice, oye Gabriel, dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque hay tantas iglesias. Él no es creyente, no practica, no va a ninguna iglesia, ¿verdad? No es que crea que no hay Dios, sí cree que hay un Dios, pero no pasa más allá de lo que cree la mayoría de la gente, ¿verdad? Pero no practica ir a una iglesia, ¿no? Y me preguntó, ¿cuál iglesia tiene la verdad? Porque hay tantas iglesias, ¿cómo sabes cuál tiene la verdad? Él me conoce, sabe quién soy, al detalle, incluso una vez lo llevé a la iglesia, ¿verdad? Y le dije, la verdad está, querido. La pregunta clave es, ¿estás dispuesto a ir a la cruz? Porque le gusta este mundo, por eso no va a la iglesia, ¿verdad? Yo le conozco muy bien, o sea, nos conocemos muy bien, con profundidad. Y yo le dije, para que puedas entender esta realidad, ¿estás dispuesto a ir a la cruz? Porque en el momento que estás dispuesto a ir a la cruz, Cristo se te revelará. Entenderás cuál es el sendero, el camino correcto. Lo entenderás, está en el Evangelio. Pero mientras no estás dispuesto a morir, aunque vayas a una iglesia, no te va a servir de nada. Por esto hay una diferencia, gran diferencia, entre iglesia militante e iglesia triunfante.
Tú puedes ir a la iglesia, pero si no estás santificado en la verdad de Dios, no de una iglesia, ni doctrinas, ni historias, no, en la verdad de Dios, en su palabra. Si tú no te santificas en la verdad, puedes ir a la iglesia toda tu vida. Muy probablemente no te sirva de nada. Y claro, yo ya sabía la respuesta. Cuesta ir a la cruz. Ir a la cruz cuesta. Y yo le dije, te va a costar igual. Pero yo diría que es mejor que te cueste hoy que forzosamente te cueste mañana. Porque esta brecha abierta por Cristo, este tiempo de gracia, está por cerrarse. Todo lo que estás viendo, porque él tenía miedo, ¿verdad? Por lo que está pasando, ¿no? Todo lo que estás viendo son acontecimientos previos a la venida de Cristo. Entonces, debes de tomar tu decisión. Y no ha de ser por miedo. Todo aquel que el miedo le impulsa a que haga lo que está haciendo, en realidad tiene el espíritu de Satanás. No, no es de Dios. El espíritu de Dios te hace valiente, te hace victorioso, triunfante, no miedoso. No actúas por impulso. Si no experimentamos el amor, el espíritu de Dios, no nos sirve de nada. De nada. Por eso nos dice, santifícalos en la verdad. Y esta reflexión nos dirá todo esto, ¿verdad? Me doy cuenta que tengo que ir un poco más rápido porque si no, esta se va a poner bien larga, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es el único medio de santificación. Y me he olvidado de deciros lo que estaba hablando con el maestro de ayer. ¿Cuál es este elemento común que une a todos? Y que los sube en este tren, que su líder es el mismo Satanás. Estuvo pensando pero le costó reconocer. Con la boca pequeña, pero le costó reconocer. El único elemento entre tantas y tantas y tantas doctrinas. Pero hay una que les une a todos. La doctrina de la Trinidad. Espero que despertemos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Espero que despertemos. El amor de Dios, tal como se manifestó en Jesús, nos llevará al verdadero concepto del carácter de Dios. El amor de Dios, el Espíritu de Dios, tal como se manifestó en Jesús, nos llevará al verdadero concepto de la ley de Dios, del carácter de Dios. Estoy hablando en claves, pero estas claves ya las hemos tratado, ¿verdad? Cuando contemplemos a Cristo traspasado por nuestros pecados, veremos que no podemos quebrantar la ley de Dios y permanecer en su espíritu, en su gracia. No podemos quebrantar la ley de Dios y permanecer en su gracia. ¿Y qué es lo que cree el remanente final? Pecamos hasta que Cristo viene y además cree tener el espíritu. Ayer alguien, un amigo que sigue y que lo respeto, ¿verdad? Sigue nuestras reflexiones. Lleva las últimas 2 reflexiones diciéndome, no, las bodas han pasado. Yo le he preguntado, ¿cuáles bodas? Porque le estoy hablando de la boda del Cordero y me dice, no, igual estás hablando de la fiesta de la boda del Cordero. Claro, yo ya lo sé lo que cree el adventismo. Yo ya me lo sé lo que cree. Pero está engañado. Está engañado, ese es el problema. Lo raro es que sigue mis reflexiones y no ha entendido, desgraciadamente. Y le dije, ¿cuáles bodas han pasado? ¿De qué bodas me estás hablando tú? Y le mandé un texto para que pueda entender, ¿verdad? Cristo cuando entra en el lugar santísimo, deja este pequeño remanente, la visión de los 2 tronos, y dice, me voy a la boda y luego vengo a recogeros. Entonces, ¿qué bodas han pasado? ¿Y a qué boda se va Cristo?
¿Y qué es lo que ocurre en esta boda? Que no dejamos de hablar aquí una y otra vez, ¿verdad? Yo ya lo sé lo que cree el remanente final, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? O la iglesia militante. Yo ya lo sé lo que cree, pero sé que es un engaño. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que no lo digo yo, que está escrito. A lo mejor toca santificarnos en toda la verdad, ¿no? Dejar salir del dominio del enemigo, del engaño, ¿verdad? Eso es lo que toca. Cuando contemplemos a Cristo traspasado por nuestros pecados, veremos que no podemos quebrantar la ley de Dios y permanecer en su gracia, en su espíritu. Sentiremos que como pecadores debemos aferrarnos de los méritos de Cristo y cesar de pecar. Cesar de pecar. Entonces la pregunta es, ¿esto es lo que cree el remanente? Nos dice, debemos aferrarnos de los méritos de Cristo y cesar de pecar. Tremenda afirmación, ¿verdad? Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y entendemos bien el Evangelio. Y la conclusión final es, pecamos hasta que Cristo viene. Qué tremendo, ¿no? Entonces somos acercados a Dios. Tan pronto como tengamos un concepto correcto del amor de Dios, no estaremos inclinados a abusar de él. ¿Verdad? La cruz de Cristo testifica de la inmutabilidad de la ley de Dios. Testifica que tanto nos amó Dios que dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Que esto es lo que hicimos con Cristo. Por eso lo llevamos a la cruz. ¿Qué es pecado? Separación de Dios, perdón. Separación de Dios, ¿verdad? Pues estábamos tan separados de Dios que no entendimos lo que vino Cristo a hacer. Por lo tanto, Él obedeció y nosotros, debido a su obediencia, lo llevamos hasta la muerte, a la cruz. Esto es lo que hicimos en realidad, ¿verdad? Sin embargo, Cristo no vino para destruir la ley. Porque si esto fuera así, ¿qué obedeció Él? ¿Por qué se fue hasta la cruz? Si ya no había ley, ¿verdad? Sino para cumplirla. Y es justo lo que hizo. Por eso lo colgamos en la cruz, ¿verdad? No podían ser cambiadas ni una jota ni una tilde de la norma moral de Dios para colocarse a la altura del hombre en su condición caída. Jesús murió para que pudiera imputar al pecador arrepentido su propia justicia, su propio espíritu, ¿verdad? Y hacer posible que el hombre guardara la ley. Hacer posible que el hombre guardara la ley. Pero nosotros no creemos a este Cristo, nosotros creemos a un otro Cristo, que es incapaz que nos haga guardar la ley. Es incapaz, ¿verdad? El amor de Dios es infinito. Y sin embargo el pecador no podía ser perdonado sino mediante el plan de la redención que implicaba la vergüenza, el vituperio, la ignominia y la muerte del Hijo de Dios. Este es el camino de la cruz, el que no nos gusta recorrer, ¿verdad? Este hecho debiera desterrar de las mentes razonadoras la idea propiciada por muchos que pretenden la santificación, que la muerte de Cristo terminó con la obediencia a la ley de Dios. Desgraciadamente la iglesia de la Odisea hoy cree lo mismo. Hoy cree lo mismo. Diariamente hemos de aprender el gran plan de redención en la escuela de Cristo. El gran plan de redención en la escuela de Cristo. ¿Cuál es la escuela de Cristo? Su Espíritu en nosotros o con nosotros. Esta es la escuela de Cristo. Revelación de lo escrito está todos los días. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la escuela de Cristo y no otra, ¿verdad? Cuando cesamos de aprender, cesamos de ser alumnos en la escuela de Cristo. ¿Y qué cree el remanente final? ¿La iglesia militante? Que tiene la verdad. Cuando cesamos de aprender, cesamos de ser alumnos en la escuela de Cristo. ¿Y tenemos el Espíritu? Pero si somos estudiantes bajo la tutela del Divino Maestro,
se abrirá nuestro entendimiento y aprenderemos cosas admirables de la ley de Dios. Y no nos preguntamos de dónde viene este mensaje dichoso. Pecamos hasta que Cristo viene, totalmente contrario al Evangelio. Y por encima creemos que tenemos el Espíritu de Cristo. Que esto es ya lo más tramposo que se puede uno imaginar. Comportémonos cuidadosamente delante del Señor. Pensemos con cuánta frecuencia hemos quebrantado nuestros votos y malogrado nuestras mejores resoluciones. Con cuánta frecuencia ante una luz plena nos hemos apartado de Dios y hemos buscado nuestros ídolos. ¿De qué nos está hablando? Escuchen a vuestros maestros, vuestros ídolos. ¿Con cuánta frecuencia ante una luz plena? ¿Cómo se manifestó esta luz? A través de lo escrito está, más profundamente, a través de los mensajeros enviados por Dios mismo, ¿verdad? Un ejemplo, 1888, John C. Waggoner. Ante una luz plena, nos hemos apartado de Dios y hemos buscado nuestros ídolos. ¿Quién eran los ídolos? Los maestros, los líderes, ¿verdad? ¿Y dónde estamos? Pues donde estamos hoy es consecuencia de esto, ¿verdad? De rechazar la luz enviada por Dios. Es muy propio que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y reconocer que nos equivocamos, que creemos tener la verdad, pero que en realidad esta verdad que nosotros creemos no es más que un engaño, ¿verdad? La verdad está aquí, la que tanto rechazamos una y otra vez. Lo digo de principio, ya sé que hay un remanente que entiende estas verdades. La madurez en la experiencia cristiana. Es natural que tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos tener, que este es nuestro fallo histórico de siempre, ¿verdad? Pero aunque no nos es penoso conocernos a nosotros mismos como somos realmente, sin embargo debiéramos orar para que Dios nos revele a nosotros la forma en que Él nos ve. ¿Cuál es su real perspectiva sobre nosotros? No la que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero no debiéramos cesar de orar una vez que hayamos pedido sencillamente una revelación de nosotros mismos. Debiéramos orar para que Jesús nos sea revelado como un Salvador que perdona los pecados. Cuando vemos a Jesús tal como es, debieran despertarse en nuestro corazón deseos fervientes de ser librados del yo para poder ser llenos con toda la plenitud de Cristo. Cuando experimentemos esto, nos haremos el bien mutuamente. Cuando experimentemos esto, nos haremos el bien mutuamente. No hace falta que me diga alguien lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque yo ya debería de saber lo que tengo que hacer, porque el Espíritu de Cristo me acompaña. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y usaremos todos los medios a nuestro alcance para llegar a la piedad. Debemos limpiar nuestra alma de toda inmundicia de la carne y del espíritu de este mundo, ¿verdad? Y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, en el Espíritu de Dios, ¿verdad? El amor de un Dios santo es un principio admirable que puede conmover el universo en nuestro favor durante las horas de gracia que se nos dan para probarnos. Pero si después del tiempo de gracia somos hallados transgresores de la ley de Dios, el amor de Dios será un ministro de venganza. El amor de Dios será un ministro de venganza. Cuando dice esto, ya hemos comentado lo que está diciendo. Permaneceremos eternamente separados de Dios. Esta es la venganza de Dios. No seremos unidos a Él, ¿verdad? Pero no porque Él lo quiere, sino porque nosotros permaneceremos separados de Dios. No queremos hacerle ni caso, ¿verdad? Dios no transige con el pecado. Y hasta que no entendemos este principio eterno, inamovible, permaneceremos separados de Dios, queridos. Dios
no transige con el pecado. El desobediente será castigado. Punto. ¿Cuál es el castigo? Permanecerá separado de Dios, es decir, desaparecerá. Este es el castigo. No tiene Dios que hacer absolutamente nada. Sencillamente, si no estamos ligados a Dios, desaparecemos, queridos. Este es el castigo, no es otro. Dice, la ira de Dios cayó sobre su Hijo amado cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario en lugar del transgresor. ¿Y cómo cayó la ira de Dios sobre su Hijo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Entendemos? La ira de Dios cayó sobre su Hijo amado cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario en lugar de transgresor. Por lo tanto, ¿cuál es la ira de Dios? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esta es la ira de Dios. Separados de Él, moriremos. Sin más. El amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerque contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente. ¿Cuál es la obra de Cristo en el día de la expiación? ¿Qué representa el día de la expiación? El Yom Kippur. El día de la purificación, ¿no? ¿No era eso? La limpieza de pecado. ¿Qué nos dice aquí? El amor de Dios ahora el amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerque contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel hijo de Dios. Esta es la obra de Cristo ahora, y este es el momento de aprovechar esta obra, ¿verdad? Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. ¿Y qué nos ha dicho el enemigo? No, pecamos hasta que Cristo viene, y cuando Cristo viene somos salvos. Dios es amor, no morirás. El mismo mensaje del Edén, y el remanente ni se entera. Ni se entera. Ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado, separada de Dios. Perdonadme un momento. Ya sé que hay alguien que no le gusta este mensaje, pero mientras Cristo quiere, seguiremos. Dice, el pecado es la transgresión de la ley. Y el brazo que ahora es poderoso para salvar, será fuerte para castigar cuando el transgresor pase ese límite de la tolerancia divina. ¿Cuándo es el límite? El final del día de la expiación, el final del tiempo de gracia. Este es el límite. Hasta este momento hay gracia. Si hasta este momento nos sometemos a Dios, seremos salvos, porque Cristo, esta es su obra, purificar al pecador, ¿verdad? Transformarlo, que deje de pecar, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos una y otra vez. Pero cuando se termina el tiempo de gracia, se acabó. Ya no habrá más, ¿verdad? El que rehúse ir en procura de la vida del Espíritu, el que no escudriñe las Escrituras para ver qué es verdad, la auténtica verdad, la auténtica realidad, la auténtica perspectiva, la de Dios, no la que me cuentan otros, ¿verdad? Para no ser condenado en sus prácticas, quedará con la mente cegada. ¿Y esto qué significa? Creerá tener la verdad, creerá saber la verdad, pero no entiende. Lo mismo como comenté antes, ¿verdad? Me dice, no, es que las bodas de Cordero han pasado. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Entendemos bien el Evangelio? ¿O otros nos han contado otro Evangelio? Pues más nos vale abrir los ojos, ¿verdad? Quedará con la mente cegada y entregado a los engaños de Satanás. En la iglesia, es más, le gusta, a Satanás les encanta obrar en la iglesia.
le encanta obrar en la iglesia. Ruge como un león para atrapar hasta los escogidos, ¿verdad? En el mismo grado en el que el penitente y el obediente son escudados por el amor de Dios, el impenitente y el desobediente serán dejados para sufrir los resultados de su propia ignorancia. Resultados de su propia ignorancia y dureza de corazón, dureza de mente, aunque se le explique la verdad, porque por eso os cuento yo, estoy tremendamente sorprendido ante la verdad de lo escrito está, qué poco compartimos, qué poco tratamos de entender. En fin, veo mucho más descontento que entendimiento y acción, ¿verdad? Y lo que estamos tratando aquí de hacer, en realidad, es ignorancia y dureza de corazón. Nos negamos a entender, a aceptar que somos engañados. Nos negamos. No puede ser. La gran mayoría cree eso. ¿Cuánto nos dice el Evangelio que se salvan? ¿Un grupo pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué un grupo pequeño? Pues déjate guiado por la mayoría y tendrás la paga de la mayoría, ¿verdad? Porque no recibieron el amor de la verdad, el espíritu de la verdad, para ser salvos. Y eso es lo que está pasando. No, mis maestros me dicen otras cosas. Claro. ¿Dónde aprendieron? ¿Con quién? ¿Por qué predican lo que predican? ¿Cómo es que han llegado a la conclusión de que pecamos hasta que Cristo viene? ¿Y es la misma conclusión del Evangelio? Y si no lo es, ¿de dónde viene este mensaje? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué aprendieron? Para poder llegar a semejante conclusión. Estar totalmente de acuerdo con el enemigo, mientras al mismo tiempo dice, no, nosotros adoramos a Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Cristo? Porque hay uno que del lugar santo se da como Cristo y maneja la palabra. Pero el pueblo no se entera. ¿Por qué? Porque cree saber la verdad. No aprendieron nada de la experiencia de los judíos, ¿verdad? Hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. ¿Por qué? Porque no quieren recorrer la autovía. No quieren santificarse en la escuela de Cristo tratando de estudiar. Es más fácil comprar un libro que lo ha escrito no sé quién y cosas por estilo. Pero ¿por qué no recorrer tú mismo este camino? Para que no esté yo a la expectativa que me cuente no sé quién lo que él cree. No, yo quiero ir a la fuente. Yo quiero estudiar en la escuela de Cristo, con su espíritu. Quiero entender la verdad. Yo, no que me la cuenten. ¿Verdad? Porque yo quiero ser salvo. ¿Verdad? Yo quiero caminar con Cristo, no con mis ídolos. Que me digan cómo, qué y de qué manera. ¿Verdad? Estoy hablando de principios, otra vez recalco, y no de personas, ¿vale? Porque ya sé que tenemos un énfasis también equivocado en este sentido. Admiten que el hombre está caído, que sus facultades están debilitadas, que es incapaz de hazañas morales, pero añaden que Cristo ha llevado todas las cargas, todos los sufrimientos, toda la abnegación y que están dispuestos a dejar que Él lo lleve todo, que Él lo haga todo. Yo nada, solo espero que venga Cristo. Dicen que no hay nada que puedan hacer sino creer, pero dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto no nos gusta ni muertos. Ni muertos, igual que mi colega. Digo, pasa por la cruz. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres seguir a Cristo de verdad? Pasa por la cruz. ¿Y qué significa esto? Deja de gustarte este mundo. Esto significa. Y este no es un proceso de un día para otro, que enseguida llegaremos a él, ¿verdad? Jesús guardó los mandamientos de Dios. Los fariseos declararon que él quebrantaba el cuarto mandamiento porque restauraba completamente a un hombre en el día sábado. Pero Jesús se volvió a los acusadores fariseos y preguntó,
¿Es lícito un día de reposo, sábado, hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahora, nosotros leemos este texto y lo entendemos. ¿Por qué se llenaron ellos de furor? De odio. Querían matarlo en realidad. ¿Pero por qué? ¿Sabéis lo que les dijo Cristo? Vosotros en el día sábado sois criminales. Esto es lo que hacéis en el día sábado. Bueno, en realidad estáis haciendo esto todos los días. Porque vosotros no estáis haciendo, por eso les pregunta, ¿es lícito un día de reposo, sábado, hacer bien o hacer mal? ¿Y cómo se hace mal? No haciendo el bien. ¿Verdad? ¿Nos toca a nosotros también? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el día sábado? Yo lo dije alguna vez. Si Cristo viniera a la hora de comer el día sábado, no se salva uno. Hay que ver lo que hablamos y de qué hablamos. Y ahí entenderíamos. Por eso nos llenamos tanto de odio, porque ante la verdad, colocados ante el espejo, se nos despierta el espíritu maligno, ¿verdad? Se nos despierta el espíritu maligno, ¿verdad? La verdad es difícil de tragar. Ya no digo experimentar. Ese milagro, en vez de convencer a los fariseos de que Jesús era el Hijo de Dios, los llenó de ira porque muchos que presenciaron el milagro glorificaron a Dios. Es decir, los ignorantes glorificaron a Dios. ¿Y los maestros? Se les despertó el mono del demonio, ¿verdad? Ese milagro, en vez de convencer a los fariseos de que Jesús era el Hijo de Dios, los llenó del demonio, de la ira, del espíritu maligno, ¿verdad? Porque muchos que presenciaron el milagro glorificaron a Dios. Los ignorantes entendían y los sabios se llenaban del espíritu maligno. Jesús declaró que su obra de misericordia era lícita en el sábado. Los fariseos declararon que no lo era. ¿A quién creemos? ¿A quién creeremos? Cristo dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿A quién creemos? ¿Ha pisoteado el sábado Cristo? Por lo tanto, ciertamente es seguro que sigamos la senda de Cristo y guardemos los mandamientos. Dios nos ha dado facultades que debieran usarse continuamente cooperando con Jesús, con su Espíritu, ¿verdad? Ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que obra en nosotros si tenemos su Espíritu, ¿verdad? Tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Pero si no tenemos su Espíritu, ¿obra Dios? ¿O nos pasa como a los fariseos, llenos de ira del otro espíritu? Aquí está la diferencia, ¿verdad? Aquí está la diferencia. No debe cesar el progreso. Y esto es, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto no es una cosa de un momento, queridos. No es, aunque hay un grupo especial, por ejemplo, el ladrón de la cruz, que nos gusta mucho utilizarlo, ¿verdad? Pero no entendemos que el ladrón de la cruz es un grupo especial y no regla. Es un grupo especial, ¿verdad? Por lo tanto, hemos de ser santificados en la verdad. Se nos ha dado tiempo de gracia. ¿Para qué? Justamente para esto, ¿verdad? Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado, tengo la verdad. Cesar de progresar diciendo, estoy salvado, tengo la verdad. Y cuando uno como yo, ¿verdad?, viene y te presenta la verdad, tú la rechazas. ¿Y qué hiciste en este momento? Cesar de progresar.
Porque claro, cuando Dios se revela por sus medios, nosotros decimos, no, 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 estos no puede ser. Nosotros ya tenemos nuestros ídolos, maestros. Entonces, cuando cesamos de progresar, investigando toda verdad, si es conforme con lo escrito está, y cuando cesamos de progresar en la verdad, pues estamos en un engaño en realidad. En aquel momento el Espíritu nos deja en paz. ¿Vale? Si tú crees que este es el camino, pues sigue. ¿Qué hizo Dios en Sinaí? Nosotros obedeceremos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Vale? Si creéis que podéis, seguid vuestro camino. ¿Les impidió? No. ¿Entendimos este principio? ¿Entendimos nosotros que Dios es amor? Que me respeta incluso en mi decisión equivocada y me permite equivocarme, con el propósito de que a lo mejor despierto. Porque Él no obliga a nadie que entre en su reino, queridos. En su reino no se entra ni por medio, ni por miedo, ni por obligación, ni por cualquier otra cosa. Si no es por amor, porque nosotros hemos conocido a Cristo, no entraremos, queridos, porque no nos va a gustar. Así de claro, no nos va a gustar. Por lo tanto, no entraremos. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados, a fin de avanzar en entendimiento, en santificarse en la verdad, en comprender la verdad. Y por eso, ¿qué nos ha enseñado el diablo a nosotros? Cierren ventanas y puertas, ciérralo, que no hay más verdad. Nosotros la tenemos ya toda. ¿Verdad? ¿Y dónde estamos? Con nuestra verdad y se nos escapa la verdad de Dios. Y nosotros creemos que seremos salvos, ¿verdad? Pecamos hasta que Cristo viene y como nosotros tenemos la verdad y no hay otro camino, pues cuando Cristo viene nosotros seremos salvos. Y en realidad, la gran mayoría, la iglesia militante, será perdida. Porque hemos cesado de progresar. Nosotros ya lo sabemos todo, lo tenemos claro, ¿verdad? Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por la puerta de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. Por la liberación eterna, por el día de la expiación, ¿verdad? Mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma, nunca debería atreverse a decir, soy salvo. Porque cuando dices, soy salvo, ¿en quién confías? ¿En ti? ¿En qué basas tu afirmación? ¿En ti? Pues la obra es de Cristo. Por ti no puedes ser salvo. Por lo tanto, no puede haber un momento en donde tú digas, soy salvo, tengo toda la verdad. No puede haber este momento hasta que no ocurre en la realidad. Estemos en el reino, ¿verdad? No puede jactarse de la victoria el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin es el que será salvo. Dice el Señor, si retrocediere, si deja de seguirme, si rechaza la luz, ¿verdad? No agradará a mi alma. Si no avanzamos de victoria en victoria, ¿y cuántas victorias todavía hay que ganar, verdad? El alma retrogradará para la perdición. ¿Le estará pasando esto a la iglesia? ¿Este principio le estará pasando a la iglesia? Si no avanzamos de victoria en victoria, miren 1888, entiendan lo que ahí pasó y lo que Dios nos dijo, ¿verdad? El alma retrogradará para la perdición.
¿Y cuándo alcanzó esta iglesia el culmen de su retroceso? En 1980. Estudien qué pasó allí y por qué. Hemos visto suficiente de lo que los hombres llaman perfección aquí abajo. Hemos visto suficiente de lo que los hombres llaman perfección aquí abajo. La santa ley de Dios es la única cosa por la cual podemos determinar si estamos caminando de acuerdo con Él o no. Si somos desobedientes, nuestros caracteres no están en armonía con la norma del gobierno moral de Dios. Y es una falsedad que digamos, estoy salvado, tengo la verdad. ¿Por qué relaciono siempre estoy salvado, tengo la verdad? ¿Cómo seremos salvos? El único medio para ser salvos. A través de santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tengo la verdad, estoy salvo. ¿Entendéis? Lenguaje del cielo, ¿verdad? No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Los que ignorantemente se unen a las filas del enemigo y se hacen eco de las palabras que en el púlpito pronuncian sus maestros religiosos, es a saber que la ley de Dios no está más en vigencia para la familia humana. Y aunque el remanente dice, no, nosotros no rechazamos la ley de Dios. Claro. ¿Y qué dice? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y para qué sirve la ley? Espero que entendáis, ¿verdad? Desgraciadamente esto se nos aplica ahora a nosotros también. Y esto confirma la visión de los dos tronos, como la llamo yo, ¿verdad? Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo y tiene como Dios a un extraño. Dispondrán de luz para descubrir sus errores si aceptan la evidencia de la palabra de Dios, cosa que sistemáticamente se rechaza. Por una sola razón. Tengo la verdad. Estoy salvo. Ya tengo la verdad. Jesús fue el ángel oculto en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche y dio instrucciones especiales para que los hebreos enseñaran la ley de Dios, dada cuando se estableció el fundamento de la tierra. ¿Cuándo se dio la ley de Dios? Dada cuando se estableció el fundamento de la tierra. Cuando cantaron juntas las estrellas de la mañana y clamaron de gozo todos los hijos de Dios. Por lo tanto, no se dio por primera vez en Sinaí, ¿verdad? Sino que en Edén. La misma ley fue proclamada grandiosamente por la propia voz de Dios en el Sinaí. Él dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Cómo se impacientan los transgresores de la ley de Dios cuando se les menciona la ley? Se irritan de que se les hable de ella. Mientras dicen que están en conformidad con el carácter de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es invalidada por falsedades y tradiciones, enseñanzas de la sabiduría humana, ¿verdad? Satanás ha presentado al mundo su versión de la ley de Dios. Satanás ha presentado al mundo su versión de la ley de Dios. Desde el trono del lugar santo, le está enseñando al mundo la ley de Dios. Y esta ha sido aceptada sin tomar en cuenta un claro, así dice Jehová. ¿Y tenemos la verdad? ¿De dónde surge esta verdad? Que está en contradicción flagrante con lo escrito está. Pero el pueblo de Dios no se pregunta esto. Ha colocado su confianza en sus ídolos, en sus maestros, y no se cuestionan. Oye, pero mi Biblia dice otra cosa. ¿Cómo que pecamos hasta que Cristo viene? No, lo aceptamos sin resistir ni nada. ¿Verdad? La controversia, y lo digo por experiencia personal, porque sé de lo que estoy hablando, ¿verdad?
La controversia que comenzó en el cielo a causa de la ley de Dios se ha mantenido en la tierra permanentemente desde la expulsión de Satanás del cielo. Ups. O sea que somos transgresores desde el Edén hasta el día de hoy. ¿Eso es lo que está diciendo? La controversia que comenzó en el cielo a causa de la ley de Dios se ha mantenido en la tierra permanentemente desde la expulsión de Satanás del cielo. ¿Y a quién creemos? ¿A quién adoramos? Qué tremendo, ¿verdad? Siempre debemos comprender mejor nuestra gran necesidad, a fin de apreciar a nuestro Salvador y hacerlo conocer por otros. Podemos conocer las profundidades de nuestra transgresión únicamente por la longitud de la cadena que se hizo descender para elevarnos. Debiéramos dedicar nuestras facultades mentales a comprender la terrible ruina que nos ha provocado el pecado y debiéramos procurar entender el plan divino por el cual podemos ser restaurados al favor de Dios. Pero en lugar de hacer esto, en lugar de recorrer la autovía, el Evangelio, Espíritu y Profecía, hemos tomado un camino corto, un atajo, y confiamos en nuestros maestros que nos cuenten ellos el Evangelio porque ellos sí lo saben. ¿Verdad? Siempre debía humillar nuestro orgulloso corazón el que el amado Hijo de Dios tuviera que venir a nuestro mundo a reñir nuestras batallas por nosotros, a fin de que pudiéramos tener fortaleza para vencer en su nombre. A fin de que pudiéramos tener fortaleza, poder, el Espíritu, para vencer en su nombre. Pero el remanente peca hasta que Cristo viene. Y el colmo será salvo. Es lo que cree. Si contemplamos la cruz del Calvario, toda jactancia morirá en nuestros labios y clamaremos: inmundo, indigno de tan grande sufrimiento, de tan elevado precio pagado por mi redención. Van lado a lado la ignorancia y la suficiencia propia. Van lado a lado la ignorancia y la suficiencia propia. Creer, saber, cuando en realidad no sabes nada. La ley de Dios ha sido dada para regular nuestra conducta y es muy abarcante en sus principios. No hay ningún pecado, ninguna obra de injusticia que escape a la condenación de la ley. La verdad es el gran código y la verdad solamente pues delinea con exactitud inequívoca la historia del engaño de Satanás y la ruina de sus seguidores. Satanás pretendía poder dar leyes mejores que los estatutos y juicios de Dios. Cuando entiendes esto, cuando sabes quién es el príncipe de este mundo, cuando sabes quién gobierna este mundo, por eso os contaba al principio lo que os contaba, ¿verdad? Y cuando tú miras los parlamentos y un sinfín de leyes todos los santos días para poder alcanzar esta santidad desde la perspectiva humana, ¿verdad? Y cuando tú lees lo que te está diciendo aquí, deberíamos de entender que no hay ser humano que pueda obedecer todas las leyes de nuestros parlamentos. No se puede, ni con todos los abogados del mundo. Es que no se puede. Estamos viviendo, por eso yo digo siempre, cuando sales a la carretera y te para la policía, si no te multa, es porque realmente no tiene esta intención. Pero si tiene la intención, siempre hay al menos una ley que tú estás traspasando. Y te multa. Este es el mundo que ha construido el enemigo, queridos. Hagas lo que hagas, eres culpable. Punto. Merecedor de sanción. Hagas lo que hagas. Pero ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Quién cumple la ley por nosotros? Hagan la diferencia, queridos, para que podamos entender de qué nos está hablando Dios. La verdad que Dios trata de transmitirnos. Satanás pretendía poder dar leyes mejores que los estatutos y juicios de Dios, y fue expulsado del cielo. Ha intentado algo similar en la tierra. Y esta es nuestra realidad.
El colmo es que nos gusta este mundo, porque nosotros decimos, no, nosotros vivimos en democracia. ¿Así? ¿Robando y saqueando a los pobres? Yo les decía a alguien, sin querer meterme, pero simplemente es un comentario. Pensemos en esto, ¿verdad? Cuando Rusia invadió a otros, a excepción de hoy, pero lo de hoy tiene explicación. Podríamos entrar, pero no quiero entrar en política, ¿verdad? ¿Y nuestros países democráticos? ¿Qué nos cuentan sus historias? ¿Cómo construyeron sus democracias? Tratemos de ser honestos, ¿verdad? Porque si no somos honestos, entonces, claro, todo vale. Ni China invadió a otros, ni Rusia invadió a otros. No construyeron su historia a base de robo, engaño y quitar libertades, mientras decían que traían la democracia. Yo diría, ¿dónde está la democracia en Irak? ¿Y cómo está Irak hoy? ¿Está mejor hoy que antes de la invasión? Miremos con honestidad, ¿verdad? En fin, y todo esto lo digo desde la perspectiva de lo que está intentando hacer Satanás, ¿verdad? No me meto en política ni historias, no. Yo solo trato de tener una mirada objetiva sobre la realidad histórica, ¿verdad? Nada más, no estoy ni de un lado ni del otro. No, porque sé de quién es este mundo. Por lo tanto, no hay un lado o el otro. Es que los dos son del mismo, ¿verdad? El lado correcto es un pequeño grupo. Desgraciadamente, demasiado pequeño. Esto sí que me espanta. Demasiado pequeño, ¿verdad? Ha intentado algo similar en la Tierra. Desde su caída, siempre ha realizado esfuerzos para engañar al mundo, para inducir a los hombres a la ruina. Mientras le decía, democracia, leyes, más reglas, más leyes, más reglas, más leyes, más reglas. ¿Cómo estamos hoy? Con honestidad. A fin de que pudiera vengarse de Dios por haberlo vencido y expulsado del cielo. Sus esfuerzos para colocarse y colocar sus maquinaciones donde debiera estar Dios son muy perseverantes y persistentes. Ha cautivado al mundo en sus trampas en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y aún entre el pueblo de Dios hay muchos que ignoran sus maquinaciones y por eso anteayer miraban en una dirección, hoy miran en la otra. Pero lo que han perdido de vista es el horizonte de Dios, el que Dios quiere que miremos, el verdadero horizonte, ¿verdad? Y aún entre el pueblo de Dios hay muchos que ignoran sus maquinaciones y le dan toda la oportunidad que pide para realizar la ruina de las almas en el pueblo de Dios. Está escrito, ¿verdad? No son conspiraciones de Gabriel. A mí me encantaría que lo sean, porque no hay problema, pido perdón y trato de arreglar lo que lo hago mal, ¿verdad? Pero no, este no pide perdón. Este maquina y trampea a todo el mundo, constantemente, de trampa en trampa, de trampa en trampa, hasta engañar al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Dios le cree y le sigue. Hoy miran una dirección, mañana la otra, y solo espera que venga Cristo. Pero no entiende por qué no viene Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? No manifiestan un celo ardiente para exaltar a Jesús y proclamarlo ante la multitud que perece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no cumple con su gran comisión. ¿Y por qué no la cumple? Porque no están santificados en la verdad. En la verdad de Dios. No la que creen ellos saber. No, en la verdad de Dios. La causa por la cual Dios no puede terminar el día de la expiación. Porque no hay un remanente santificado. ¿Verdad? Lo digo de principios. Ya sé que se está construyendo. Lo digo yo mismo, ¿verdad? En estos momentos. Los que no conocen las leyes del gobierno de Dios tal como fueron expuestas en el monte, no conocen la verdad tal como es en Jesús. Cristo reveló los abarcantes principios de la ley, expuso cada precepto y con su ejemplo puso de manifiesto cada demanda de ella.
El que no conoce la verdad tal como está en la ley, conoce la verdad tal como está en Jesús, y si mediante la fe en Cristo presta obediencia a los mandamientos de Dios, su vida está oculta con Cristo en Dios. Su vida está oculta con Cristo en Dios. Serán salvos, ¿verdad? El conocimiento de las demandas de la ley aplastaría hasta el último rayo de esperanza del alma si no hubiera sido dado un Salvador para el hombre. Pero la verdad tal como es en Jesús es un sabor de vida para vida, es decir, se transmite. Por eso dice, pero la verdad tal como en Jesús, si yo he conocido esta verdad tal como es en Jesús, es un sabor de vida para otro, para vida, para que otro también venga a Cristo. Y esto es lo que yo reclamo una y otra vez y que no lo veo, no, es que no lo veo. Claro, como no tengo un título, doctor en teología, de no sé qué, no sé cuánta, para que el pueblo me idolatrice, ¿verdad? Pues estas verdades no van. Si fuera doctor en teología, pastor de no sé qué iglesia grande, de no sé cuántos y tal, iría como el viento. Pero al desgraciado Gabriel, pues no hay que compartirlo porque le falta elegancia y títulos y prestancia y no sé qué historias que nos han engañado a un espíritu engañador, ¿verdad? Que esta es la forma y la manera. A nosotros un Juan el Bautista o un Elías no nos van. Pero resulta que el mensaje final es como Elías y como Juan el Bautista. ¿Pero por qué no lo sabemos? Porque no nos santificamos en toda la verdad, ¿verdad? Pero la verdad tal como es en Jesús es un sabor de vida para vida. El amado Hijo de Dios murió para que pudiera imputar al hombre su propia justicia, y no para que éste estuviera en libertad de quebrantar la santa ley de Dios, tal como Satanás se esfuerza porque crea al hombre. Mediante la fe en Cristo, el hombre puede poseer poder moral para resistir el mal. Y decidme que no vivimos una distopía. Mientras seguimos pecando hasta que Cristo viene y creemos ser salvos. Mediante la fe en Cristo, el hombre puede poseer poder moral, el espíritu, para resistir el mal. Pero el remanente no sigue a este Cristo, por lo tanto no tiene este Cristo, no tiene este poder, porque eso es lo que nos dice la visión de los dos tronos. Al estar delante del trono del lugar santo, pedimos el Espíritu y se nos da otro. ¿Por qué? Porque no estamos santificados en toda la verdad. Claro, filtramos demasiado. Algunas verdades no nos interesan, por lo tanto no somos santificados en la verdad. Por lo tanto, no tenemos este poder moral para resistir el mal. Ahí está la clave. La santificación es la obra de toda la vida. La obra de la santificación es la obra de toda una vida. Debe proseguir continuamente, pero no puede progresar en el corazón, en la mente, mientras sea rechazada o descuidada la luz de cualquier parte de la verdad. ¿Y qué está diciendo aquí? Una vez más recalco, 1888. ¿A través de quién obraba Dios y a través de quién obraba Satanás? Hasta que no entendemos este principio, tenemos un problemón, no un problema, un problemón. Otra vez más, estoy hablando de principios y no de personas. Principios, ¿vale? Lo he dicho en multitud de ocasiones. Yo tengo amistades que son pastores. Por lo tanto, yo no hablo de personas, yo hablo de principios. Y esto es lo que necesitamos entender. Los principios. Cuando entiendes los principios, entonces sabrás quién es quién, qué predica y cuál es su fuente de sabiduría. ¿Verdad? Apenas allí, cada uno de nosotros hemos de tomar decisiones. Pero si yo tengo amigos que son pastores, por algo será.
¿verdad? Porque yo no soy amigo de los que no predican la verdad. Esto ya lo podéis tener claro, ¿verdad? El alma santificada no estará contenta de permanecer en la ignorancia, sino que deseará caminar en la luz y buscar una luz mayor. Así como el minero cava en procura de oro y plata, así también el seguidor de Cristo buscará la verdad como si fuera un tesoro escondido y avanzará de una luz a una luz mayor, aumentando siempre su conocimiento. Crecerá continuamente en gracia, en espíritu y en el conocimiento de la verdad. Es decir, este es el proceso de la santificación, queridos. Cuando tendremos la verdad, este es el carácter semejante a Cristo. Cristo decía, yo no tengo nada de este mundo en mí, ¿verdad? Del espíritu de este mundo, sino que en él habitaba la verdad. Cuando nosotros habitará la verdad, tendremos el carácter semejante a Cristo, acudiremos a la boda del Cordero y Dios dará su aprobación, ¿verdad? Mientras tanto, no. Debe ser vencido el yo. Hay que pasar por la cruz, sin más. Debe ser vencido el yo. Cada defecto de carácter debe ser detectado en el gran espejo de Dios, los 10 mandamientos. Podemos descubrir si estamos condenados o no por la norma del carácter de Dios. Y por eso os decía yo, casi al principio, ¿de qué modo ganamos nuestra existencia? ¿Qué armas utilizamos? ¿La justicia de Dios, su espíritu? ¿O obramos con los elementos de este mundo? Y creemos que somos hijos de Dios. Y aunque esto parezca raro, queridos, es más verdad de lo que podemos imaginar. Es más verdad de lo que podemos imaginar. Si estáis condenados, no hay sino un camino a seguir. Debéis arrepentiros ante Dios por la transgresión de su ley. Debéis arrepentiros ante Dios por la transgresión de su ley. Y debéis tener fe en nuestro Señor Jesucristo como en el único que puede limpiar de pecado, que el único que nos puede unir a Dios, ¿verdad? Limpiar de este distanciamiento, esta separación de Dios, ¿verdad? Esto es limpiar de pecado, es la obra del día de expiación. Sobre nuestro carácter, santificados en toda la verdad, sabemos cuál es nuestra necesidad. Dice, debéis arrepentiros ante Dios, ante el Padre, por separaros de Él. Eso es lo que trata de decir, por la transgresión de su ley, por separaros de Él. Porque ¿quién es la obediencia para mí? Dios. Él habita en este templo, ¿verdad? Por lo tanto, y debéis tener fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, sobre todo en el día de la expiación, ¿verdad? Como en el único que puede limpiar de pecado, puede acercarnos al Padre, ¿verdad? Si queremos ganar el cielo, debemos ser obedientes a los santos requerimientos de Dios. Los que se esfuerzan legítimamente, no utilizando las armas del enemigo y diciendo que Él es hijo de Dios. Los que se esfuerzan legítimamente, tal como nos lo revela lo escrito está, ¿verdad? No se esforzarán en vano. Creed tan solo en la verdad tal como es en Jesús, y seréis fortalecidos para la batalla contra los poderes de las tinieblas. Pero si tú trabajas con las armas del enemigo, ¿le vas a vencer al enemigo con sus propias armas? Esto es más engaño de lo que se puede uno imaginar, ¿verdad? Esto es imposible, queridos. Los luchadores de antaño se esforzaban por obtener una corona perecedera. ¿Y no debiéramos esforzarnos para ganar la corona inmarcesible? Cada artimaña y maquinación de Satanás serán usadas para realizar nuestra ruina. Cada artimaña, cada maquinación de Satanás. Por eso os comento que nosotros no podemos pensar que actuamos con las armas del enemigo para vencer al enemigo. Esto es una trampa. Eso es precisamente lo que Satanás quiere, que vivamos de este modo y que al mismo tiempo creamos que somos salvos, porque Dios es amor, ¿verdad?
cada artimaña y maquinación de Satanás serán usadas para realizar nuestra ruina. Si os quedáis con los dos preocupados, teniendo en vuestros labios las palabras estoy salvo, tengo la verdad, estoy santificado, ¿verdad? Y no prestáis atención a los mandamientos de Dios, os perderéis eternamente. Y esto no es broma, ni metáfora. Esto es más real de lo que queremos aceptar y creer, ¿verdad? Hay verdad en Jesús que es terrible para los preocupados y negligentes. Hay verdad en Jesús que está plena de reconfortante gozo para el obediente. Es el gozo del Espíritu Santo. Y esta es la clave, queridos. Nosotros no podemos obrar legítimamente con las armas del enemigo y pretender al mismo tiempo que tenemos el Espíritu Santo. Esto es imposible. Esto no puede ser. No puede ser. Y por eso digo yo, mirémonos bien en el espejo. Preguntémonos sin lugar a dudas con qué obramos la justicia de Dios. Porque si no es con el Espíritu Santo que no obra injusticia, no pretendas ser salvo, queridos. Estás viviendo un engaño. Habrá que despertar. Habrá que ir a la cruz. Habrá que morir y permitirle a Cristo que haga su obra. Por lo tanto, estad seguros de abrir la mente y el corazón para que veáis cada rayo de luz que brilla del trono de Dios y que se manifiesta a través del más humilde. Si hace falta, un burro. El burro del profeta, ¿verdad? Si hace falta, a través de un burro. Por lo tanto, no podemos rechazar la luz porque viene por no sé qué vía. Habrá que probarlo todo, escudriñarlo todo, asegurarnos de que no vaya a ser que rechacemos la luz, porque entonces el espíritu se retira y un otro espíritu toma su lugar y nos va a engañar más que jamás, que nunca. No hay tiempo para ser indiferentes, descuidados ni amantes de placer. Este es el texto que lo vimos justo al principio, ¿verdad? Cristo viene con poder y grande gloria. ¿Estáis listos? ¿Os estáis desprendiendo de vuestros pecados? ¿Estáis yendo a la cruz? Que muera el yo y que viva Cristo. ¿Estáis siendo santificados por la verdad en respuesta a la oración de Cristo? Él oró acerca de sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los padres debieran criar a sus hijos en el conocimiento y admonición del Señor, educándolos para que cumplan con amor la voluntad de Dios. Es imposible que estimemos en demasía las ventajas de la piedad juvenil. Las impresiones recibidas en la juventud son para muchos tan perdurables como la eternidad. En la juventud es cuando los estatutos y mandamientos de Dios se graban más fácilmente en las tablas del alma. Fijaos lo que nos dice aquí, mis queridos hermanos, porque siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué los jóvenes no quieren, no aman a Cristo? Se ha descuidado grandemente la instrucción de los niños, no se les ha presentado la justicia de Cristo como debiera haberse hecho. ¿Y por qué no se ha presentado? Por lo que decía antes, si Cristo viene en un día de sábado a la hora de comer, no se salva uno. Nuestros hijos han visto nuestra hipocresía, nuestra auténtica verdad. Predicamos muchas cosas, pero ¿cuál es la verdad de mi vida? ¿Soy yo un ejemplo real para mi hijo? ¿Le he explicado yo a mi hijo el Evangelio y lo he experimentado para que él tenga un modelo? Por esto nuestros hijos no están en la iglesia, por la hipocresía, por nuestra forma de vivir. Se nos da el tiempo de gracia a fin de que podamos perfeccionar un carácter adecuado para la eternidad. ¿Por qué estamos todavía aquí?
Porque Dios no tiene un pueblo santificado. Se nos da el tiempo de gracia a fin de que podamos perfeccionar un carácter adecuado para la eternidad. Y por eso Cristo no puede terminar el día de la expiación, porque a su pueblo le gusta que este macho cabrío, el enemigo, viva en medio del campamento. No tienen ni la menor intención de sacarlo fuera, porque no le gusta la verdad. El pueblo no está santificado en la verdad. Le gusta este mundo, la propuesta del enemigo en el campamento. Por lo tanto, ni remota idea de sacarlo fuera del campamento, de la iglesia, del medio del pueblo. Padres, cuán solemne es el pensamiento de que vuestros hijos están en vuestras manos para que los eduquéis y preparéis a fin de que puedan desarrollar caracteres que aprobará Dios, o caracteres con los cuales podrán jugar a su antojo Satanás y sus ángeles. Y por eso, queridos, le hemos permitido, para traer a los jóvenes a la iglesia, hemos permitido cualquier cosa con tal de que estén en la iglesia. Y llenamos las filas del militante, pero no son parte del triunfante, desgraciadamente. Jesús hablaba desde la columna de nube de fuego y ordenó a su pueblo que instruyera a sus hijos diligentemente en cuanto a los mandamientos de Dios. ¿Quiénes están obedeciendo esta instrucción? ¿Quiénes están procurando hacer que sus hijos sean tales que resulten aprobados por Dios? ¿Quiénes recuerdan siempre el pensamiento de que todos los talentos y dones de sus hijos pertenecen a Dios y debieran ser plenamente consagrados a su servicio? Ana consagró a Samuel al Señor, y Dios se le reveló a él en su niñez y juventud. Debemos trabajar mucho más por nuestros niños y jóvenes, pues Dios los aceptará para que hagan grandes cosas en su nombre, enseñando la verdad en países extranjeros a los que están en las tinieblas del error y de la superstición. Si mimáis a vuestros hijos, complaciendo sus deseos egoístas, si fomentáis en ellos el amor al vestido y desarrolláis la vanidad y el orgullo, haréis una obra que chasqueará a Jesús. Y es así como los hemos dejado en la iglesia y hemos cerrado ojos, oídos, la mente, con tal de que nuestros hijos estén en la iglesia. Que no vean en el mundo nada que les atraiga más que la iglesia. Por lo tanto, hemos dejado que en la iglesia se comporten como en el mundo. Desgraciadamente, ¿verdad? Quien ha pagado un precio infinito por la redención de ellos. Él desea que los niños le sirvan con un afecto indiviso. Padres, hay una gran obra que debéis hacer para Jesús, quien ha hecho todo por vosotros. Tomadlo como a vuestro guía y ayudador. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién? A Jesús. No otros. Dios no ha retenido de vosotros el máximo don que tenía para dar, su Hijo unigénito. ¿Y cómo tenemos nosotros hoy a su Hijo unigénito? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. Los niños y jóvenes no deben ser estorbados en su aproximación a Jesús. Satanás trata de aprisionar a los niños como con cintas de acero, y podréis tener éxito en llevarlos a Jesús solo mediante decididos esfuerzos personales. Es decir, ser modelos para ellos, vidas transformadas, vidas consagradas, ¿verdad? Debiera prodigarse más ferviente labor a los niños y a los jóvenes, pues son la esperanza de la iglesia. José, Daniel y sus compañeros, Samuel, David, Juan y Timoteo, son brillantes ejemplos que testifican del hecho de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Debemos efectuar esfuerzos más fervientes y decididos. Si queremos que el Señor Jesús more con nosotros, ¿quién es el Espíritu Santo? Si queremos que el Señor Jesús more con nosotros, como consejero y ayudador. La luz que brilla del Hijo de Dios en el Calvario
puede llevar de vuelta al hogar a cualquier errante. Hay poder en aquel que purifica el corazón y transforma el carácter. Trabaje cada cristiano por los niños y jóvenes. ¿De qué modo? Ser ejemplos reales, no solo palabra, sino vidas transformadas, presentando delante de ellos el incomparable encanto de Jesús. Que el Espíritu que habita aquí es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces se eclipsarán las atracciones y las ilusiones del mundo, y ellos no verán ninguna ventaja a ganar en el sendero de la desobediencia, porque tendrán modelos reales, vivientes, en su propia casa. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Os invito a un estudio profundo de la palabra, ¿verdad? No confíen en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo trato simplemente de ayudaros. Es mi reflexión personal y trato de ser de ayuda si es que esto puede ser. Pero mi invitación siempre, como no puede ser de otra manera, pidan la presencia de Cristo. Traten de estudiar. Llénense del Espíritu, porque solamente con el Espíritu vamos a tener este carácter semejante a Jesús. Solamente a través del Espíritu seremos santificados en la verdad, toda la verdad, ¿verdad? Toda la verdad. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.